Tema 6. Análisis de la varianza en salud. En la actualidad, la estadística es una herramienta indispensable para el análisis de datos en el rango de las ciencias de la salud. Determina la concepción del tratamiento y el análisis de lo que se pretende investigar. El análisis de varianza se utiliza para estimar y probar la hipótesis. El análisis de varianza se estudia según la forma en que ésta pueda ser utilizada, ya que tiene como fin analizar los diversos resultados que puedan ser obtenidos entre dos diferentes diseños. Por ejemplo, se pretende saber si tres medicamentos son diferentes en su eficacia para disminuir las concentraciones séricas de colesterol en los seres humanos. Análisis de varianza. ANOVA. Para esto se puede trabajar con ayuda de dos hipótesis. La hipótesis nula, que es H0, establece que todas las medidas de la población son iguales. La hipótesis alterna H1 establece que al menos una es diferente. Métodos de parámetro. Es una rama de las estadísticas inferencial que comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que están basados en las distribuciones de los datos reales. Estas son determinadas usando un número finito de parámetros. Para la inferencia paramétrica es requerida como mínimo una escala de intervalo. Esto quiere decir que nuestros datos deben tener un orden y una numeración del intervalo. Nuestros datos pueden estar categorizados en periodos, números como 20, 40 o de 40 a 60 o de 60 a 80. Sí, esto es que, como vemos en la tabla, sí, podemos acomodar todos nuestros datos en bloquecitos, ¿sí? O en clases. Especificación de una distribución. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es el rango de valores de la variable aleatoria. También puede decirse que tiene una relación estrecha con la distribución de frecuencias. Métodos no paramétricos. Es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Por ejemplo, muchas pruebas de hipótesis parten del supuesto de que la población sigue una distribución normal con los parámetros media y desviación estándar. Las pruebas no paramétricas no parten de este supuesto, de modo que son útiles cuando los datos son considerablemente no normales y resistentes a transformaciones. Los métodos no paramétricos son útiles cuando no se cumple el supuesto de normalidad y el tamaño de la muestra es pequeño. Se elimina el supuesto de normalidad. En el cuadro se observan las diferentes pruebas paramétricas y no paramétricas que existen. Algunas de las que existen. No paramétricas tenemos prueba del signo, la prueba de Wilkinson, la prueba de Mann-Whitman, la prueba de Kurzweil, la prueba de la mediana, la prueba de Friedman. Y paramétricas tenemos la prueba de Z, ¿sí? La prueba de dos muestras, la ANOVA, ¿sí? Y diferentes tipos de ANOVA y diferentes pruebas de Z. Muestras aleatorias independientes. Las muestras independientes son muestras que se seleccionan de forma aleatoria para que sus observaciones no dependan de los valores de otras observaciones. Las muestras dependientes son mediciones de un conjunto de elementos. Las muestras independientes son mediciones realizadas en conjuntos de elementos distintos. Y como vemos aquí tenemos la muestra, ponemos una población y de la población obtenemos una muestra y de estas muestras podemos ver con cuáles podemos trabajar dependiendo si son independientes o dependientes. Test de Kurzweil. La prueba de la suma de rangos que resulta especialmente adecuada para probar si son idénticas varias distribuciones poblacionales se denomina como prueba de Kurzweil. También se denomina prueba H. El método no requiere ninguna consideración excepto que las poblaciones involucradas sean continuas. La hipótesis nula, H0, a probar es que las diferentes poblaciones tienen distribuciones idénticas, mientras que la hipótesis alterna afirma que no las tiene. Con ayuda de esta fórmula se sustituyen, de acuerdo a los datos se obtiene H y con H y con ayuda de la hipótesis nula y la hipótesis alterna se puede ver si el problema efectivamente cumple o no cumple con lo especificado.
Test de la media. El contraste no paramétrico más sencillo de realizar es el contraste de signos. Se utiliza principalmente para contrarrestar hipótesis sobre la posición central de una distribución poblacional o para analizar datos de la muestra apareados. Esta es la fórmula que se tiene que sustituir con ayuda de los datos, ¿sí? Y una vez que se sustituye con esta, que se tiene el dato Z, se puede trabajar con la siguiente tabla para verificar si las hipótesis nulas y alternas, ya de ahora en adelante siempre se van a plantear hipótesis nulas y alternas para ver si se comprueban y dependiendo de la que se cumpla, la alterna o la nula, pues se tiene el resultado positivo o se tiene que volver a hacer la toma de muestras. Muestra aleatorios relacionados. Cuando las K muestras están relacionadas de forma que las características de los yésimos elementos de cada muestra son idénticos o lo más parecidos posibles, estamos hablando de muestras aleatorias relacionadas, por lo que la diferencia observada entre las muestras serán atribuidas únicamente al efecto del factor diferenciado de los grupos. En este caso puede utilizarse algunas de las alternativas no paramétricas que se presentan a continuación. Friedman, Koshman, prueba de Friedman. Es una prueba no paramétrica equivalente a la prueba de ANOVA. Para los factores, el método consiste en ordenar los datos por filas o bloques reemplazándolos por su respectivo orden y realizar ciertos cálculos. Para esta prueba, las hipótesis son hipótesis nula, los grupos provienen de la misma población o de poblaciones con medias iguales, hipótesis alterna, al menos un grupo no proviene de la misma población o tiene medidas diferentes a los otros. Se obtienen con los datos, se resuelve la siguiente fórmula y una vez que se resuelve la fórmula, con ayuda de esta fórmula se buscan ciertos parámetros en la tabla para ver si se puede aceptar o rechazar dependiendo de cuál, la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Generalmente la hipótesis alterna es la que se tiene que aceptar y si se acepta quiere decir que el trabajo que se hizo está bien y si resulta que es la hipótesis alterna, entonces se tiene que volver a hacer la experimentación o la toma de muestras para ver qué es lo que está sucediendo. Prueba de K de Cochran. Cuando sobre n elementos se observa la serie de respuestas de cada uno de ellos, K tratamientos, esta prueba nos permite contrastar las hipótesis nula que no existe diferencia significativa entre los K tratamientos. Esta prueba es adecuada cuando la respuesta de cada tratamiento es una variable dicotómica, siendo x igual a 1 si la respuesta es éxito y x igual a 0 si no es éxito. Si la hipótesis nula es cierta, las diferencias entre el número de éxitos de cada columna se deben al azar, por lo que es de esperar que sean pequeñas, es decir, que todas las G estén muy próximas al universo medio de éxitos de la muestra G media. De ahora en adelante, lo que pasa es que este tipo de pruebas se utiliza para comprobar dos métodos. Entonces, con ayuda de estas pruebas, comparamos dos métodos, como en el ejemplo del inicio, donde están comparando 3 medicamentos para ver cuál es el que sirve mejor en la población. Se trabaja con la fórmula, se sustituyen los datos y se comparan. Y una vez que se tienen, se ve si se acepta la hipótesis nula o la alterna, y si se acepta la nula, quiere decir que está bien el procedimiento, y si se acepta la alterna, quiere decir que hay que volver a tomar las muestras. 6.3. Indicadores para el análisis de la varianza en salud. Los indicadores de salud son una característica de un individuo, población o medio ambiente que está sujeta a medición y que puede utilizarse para describir uno o más aspectos de la salud. Pueden utilizarse para definir los problemas de salud pública en un momento determinado, indicar los cambios en el nivel de salud a su largo tiempo, definir las diferencias en la salud de las poblaciones y para evaluar si estas alcanzan los objetivos de un programa. Efectos de los tratamientos. En medicina, tratamiento o terapia es el conjunto de medios de cualquier clase, higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos, físicos, cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Tipos de tratamiento utilizados en la salud. Algunos son como la cirugía,
la dieta, la farmacoterapia, la fisioterapia, la hidroterapia, la optometría, la ortopedia, las prótesis, todos esos son algunos que se utilizan para dar mejorías a un tratamiento o a un paciente o en una enfermedad. Psicoterapia. Suministros de calmantes. Un sedante es una sustancia química que deprime el sistema nervioso central, provoca efectos potenciadores o contradictorios entre esto es que puede calmar, relajar, reducir la ansiedad, adormecimiento, reducción de la respiración. Habla algunas, dependiendo de lo que sea, pues pueden hacer que el habla no sea adecuado, que haya personas que sean muy eufóricas, disminución del juicio crítico y retardo de ciertos reflejos. El uso y suministro de calmantes tiene que estar supervisado por un médico, el cual recomendará la dosis y la forma de tomarse de acuerdo con los estudios realizados y el padecimiento diagnosticado. Gravedad de las enfermedades. Se llama enfermedad aguda aquella que tiene un inicio y un fin claramente definidos y es de corta duración. Generalmente se considera que su duración es menor a 3 meses. El término agudo no dice nada acerca de la gravedad de la enfermedad, ya que hay enfermedades agudas como resfriados comunes, gripes o cefaleas, y otras que pueden ser muy graves como por ejemplo púrpura fulminante, infartos agudos al miocardio. En medicina se llama enfermedad crónica a las afecciones de larga duración y por lo general de progresión lenta. No hay un consenso acerca de plazos a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica, pero por términos médicos todas las enfermedades que tengan una duración mayor a 6 meses pueden considerarse como crónicas. Las enfermedades crónicas no se distribuyen al azar, sino que ven más frecuentemente en determinadas personas, familias y comunidades, como consecuencia de diversos factores ambientales que interactúan con un perfil genético vulnerable. En epidemiología se entiende como enfermedad crónica aquellas enfermedades de alta prevalencia y no curables. En general incluyen enfermedades cardiovasculares, cardiopatías isquémicas, isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, principalmente enfermedades neoplásicas sin tratamientos curativos, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas y asma, enfermedades osteoarticulares invalidantes, artritis reumatoide, artritis graves, enfermedades invalidantes como diabetes mellitus y otras muchas. Las enfermedades crónicas graves tienen por causa factores de riesgo común y modificables. Dichos factores de riesgo explican la gran mayoría de las muertes por ese tipo de enfermedades a todas las edades, en hombres y mujeres y en todo el mundo. Entre ellos destacan una alimentación poca o sana, la inactividad física y el consumo de tabaco, que son algunos de los elementos que pueden ocasionar algunas enfermedades. Hay que resolver el cuestionario 3 con ayuda del documento que ya se tiene, resolver la actividad 3, que es ver con estas ligas los videos y contestar las preguntas, y finalmente cuando se termine el cuestionario y la actividad, guardarlo en formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace para que tengan la evaluación.